Ahora sí, el episodio de hoy se llama La misma búsqueda y vamos a utilizar el pasaje que está en Lucas 19 del 1 al 10. Entonces, vamos a comenzar. Esta historia se trata de Zaqueo y Jesús, ¿ya? Entonces, Zaqueo va a ser nuestro primer personaje, Jesús nuestro segundo personaje, y vamos a ver una historia en la que los dos se encuentran. Me encanta esta historia porque cuando era súper chiquita, me acuerdo que en la escuela dominical, en la iglesia, me cantaban una canción de esta historia y entonces me trae un montón de recuerdos. Tal vez les cante la canción si me animo, si no, no. Pero vamos a ver. Entonces, les voy a leer el pasaje así de primera recorrido y después vamos a ir desglosando, ¿ya? Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, entonces tal vez ustedes vean aquí cosas un poquito raras, ya como por ejemplo, hijo de Abraham, como qué significa eso, o tal vez hijo del hombre, también qué significa eso, todo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces vamos a comenzar con un poquito de contexto, ya que es súper importante. Primero vamos a conocer a nuestro primer personaje que es Zaqueo. Entonces, ¿quién es Zaqueo? Zaqueo es el jefe de los publicanos o cobradores de impuestos. ¿Alguien sabe qué hacían los cobradores de impuestos de la época en que vivía Jesús? Recolectar impuestos. Entonces la gente que eran cobradores de impuestos tenían esta fama de hacerse ricos haciéndoles pobres a las demás personas. Entonces Zaqueo, además de ser cobrador de impuestos, era jefe de los cobradores de impuestos. O sea, él era como pobrecito, ya hasta me da pena de Zaqueo porque todos debieron haberle odiado un montón. Segundo, era un hombre de mucho dinero, entonces obviamente él tenía mucho dinero y eso puede explicar por qué él vivía en Jericó. Ya, no sabemos, la Biblia no dice si vivía o no, ahí era su casa o no, pero dice que él estaba ahí. Entonces, Jericó en ese tiempo era como un lugar súper lindo, con un oasis y tenía el clima así perfecto como para ir a pasar las vacaciones. Y entonces no toda la gente tenía ese privilegio y yo me imagino como si Zaqueo era un hombre de mucho dinero, entonces tal vez le alcanzó el dinero para comprarse una casa de las vacaciones en Jericó, ¿ya? Entonces, bueno, y además tenemos que él era pequeño en estatura, que es un dato importante para saber por qué hace lo que hace después en la historia. Ahora vamos a ver un poco del contexto de Jesús, ¿ya? Jesús pasaba por Jericó como una parada antes de ir a la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, probablemente ustedes alguna vez han escuchado cuando Jesús entró a Jerusalén en un burrito y la gente le lanzaba ramitas y todo, ya, esa es la entrada triunfal. Y luego vamos a ver cómo se conecta esto a lo que estamos viendo. Y la otra cosa súper importante es que Jesús nunca antes se menciona que se había encontrado cara a cara con Zaqueo, entonces como no le conocía, ¿no es cierto? Listo. Ahora vamos a ver ya la historia. Entonces dice que Jesús llegó a Jericó, ¿no es cierto? Comenzó ahí a cruzar la ciudad y había este hombre llamado Zaqueo, que le pueden ver justo aquí, que era muy rico y estaba tratando de ver quién era Jesús. Entonces, seguramente él estaba ahí como en la casa de sus vacaciones y empezó a escuchar que la gente decía como, ya viene Jesús, Jesús. Y Jesús tenía una fama que recorría por los lugares, porque Jesús en su ministerio empezó a hacer cosas. Entonces, obviamente la gente, porque habían multitudes que le seguían a Jesús, era porque escuchaban
que Jesús estaba haciendo cosas y estaba como hablando con la gente, haciendo milagros inclusive. Y entonces me imagino que Zaqueo estaba súper curioso de ver quién era Jesús, inclusive como solo para ver si era verdad o si no era verdad lo que decían de él, etcétera. Entonces él estaba tratando de ver, pero no podía porque era súper pequeñito. Y entonces dice que se adelantó corriendo y se subió a un árbol de higos ya para poder verlo. Entonces, Zaqueo, como, ¿por qué se subió a un árbol? Como que, ¿quién hace eso? Ya en medio de una multitud, solo subirse a un árbol. Yo no creo que era porque Zaqueo como que amaba a Jesús y quería demostrar ese amor loco que tenía por Jesús, entonces se subió a un árbol, porque ni siquiera lo conocía. Pero la curiosidad era tal que él, así como un niño, como que fue ya súper fácil y se subió a un árbol. Después dice que Jesús, entonces él ya estaba en el árbol, ¿cierto? Y Jesús estaba ahí pasando y vio hacia arriba de una, porque ya el árbol está ahí y le vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Pero Jesús nunca antes había encontrado con Zaqueo. Entonces, primero, ¿cómo Jesús sabía su nombre? Ya eso es súper interesante porque él no le dijo como, oye, tú que estás ahí en el árbol, como que por ti puedes bajar. Y además no le dijo como que tal vez puedo quedarme en tu casa. Jesús le dijo, tengo que quedarme en tu casa. Sí, como ya, baja porque tengo que quedarme en tu casa. Y entonces Zaqueo se apresuró a bajar y recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos los demás, que son gente judíos, que era lo que les dije, que no le querían a Zaqueo por nada, probablemente habían otros que eran los fariseos, que eran los maestros de la ley, que igual sabían mucho de la palabra, pero muchos de ellos estaban en contra de Jesús, empezaron a decir como, no puede ser posible, la novedad, ¿no es cierto? O sea, Jesús fue a quedarse en la casa de un pecador, porque todos le odiaban tanto a Zaqueo y era como, nadie se junte con un cobrador de impuestos porque ellos son de lo peor. Y Jesús solo va caminando y le dice, bueno, me voy a quedar en tu casa, así, bien casual. Entonces todos empezaron a criticar esa acción. Y después, aquí nos dice, Zaqueo le dijo, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Yo pienso que aquí, en esta parte del versículo, hay una pausa, ¿ya? Porque si Jesús fue a quedarse en la casa de Zaqueo, tuvo que haber entrado, se lavó las manos, se quedó a comer, como que empezó a conversar. No creo que haya sido así de la nada que le dijo como, bueno, ahora voy a regalar todo lo que tengo a los pobres, sino tuvo que haber ahí una conversación. Y después, lo que sí vemos, ¿no es cierto?, es lo que él dice. Dice, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Él está diciendo como, de ahora en adelante voy a hacer algo completamente contrario a lo que he venido haciendo. O sea, yo he venido como estafando a la gente, siendo un cobrador de impuestos, y ahora voy a cambiar mi vida así en un giro de 180 grados. Vamos a ver por qué hizo eso también. Y después Jesús le dice algo que también es súper importante, que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué significa eso? Y le dijo, ya que este también es hijo de Abraham. Entonces, todo esto ya les voy a responder en las siguientes slides porque sé que es un montón de información y que probablemente estén un poco confundidos, ¿ya? Pero vamos a ver. Ahora, este episodio se llama La misma búsqueda porque Jesús está en una búsqueda y Zaqueo también está en una búsqueda, pero sus búsquedas son diferentes, pero de las dos podemos aprender cosas súper importantes. Entonces, la búsqueda de Jesús, vamos a ver, la primera, la búsqueda de Jesús es súper intencional porque él, para ir a Jerusalén, que era el pueblo como la parada final, él podía haber ido por otro lugar, como que podría haber tomado otro camino y jamás pasar por Jericó, pero tuvo que haber tenido una intención, ¿no es cierto? Y eso es que Jesús no solo busca a Zaqueo, ya Zaqueo es como un ejemplo, una muestra de todos nosotros. Y Jesús es súper intencional en buscarnos a nosotros primero, porque sabe que nosotros necesitamos de él. Entonces, eso me parece increíble, porque Zaqueo podía seguir viviendo ahí, ¿no es cierto?, su vida, todos le odiaban y él nunca
ver de Jesús si Jesús no pasaba por ahí. Pero Jesús es tan lindo que va y intencionalmente va a Jericó y le encuentra ahí en el árbol a Zaqueo y pasa todo lo que pasa después. Además, ¿se acuerdan que les dije que el nombre era súper importante? Zaqueo, el nombre Zaqueo tiene un significado que es puro, ¿ya? Y Zaqueo para la gente no era nada puro, o sea, él era como todo lo contrario de puro. Él era ya el chanchito que estaba pisoteado en el piso, enlodado, o sea, él no era puro, pero Jesús sabía que él necesitaba de él para ser puro, ¿no es cierto? Para ser limpiado de todo lo que tal vez en su vida, en su niñez, en lo que sea, le hubieran enlodado. Además, Jesús tiene un propósito. Ya, Jesús tiene una misión, buscarte para salvarte. Entonces aquí antes, quiero volver aquí para que vean esto, aquí dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús no fue para decir como, hola Zaqueo, ¿cómo estás? Me llamo Jesús, conóceme y ya nos vemos otro día, chao, chao. No, no, no. Jesús tenía un solo propósito y era que Zaqueo pueda ser salvo. O sea, que él conociendo a Jesús sea una persona completamente diferente. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros y fue a salvarnos. Entonces, Él conoce tanto nuestra necesidad de Él que no le importó nada y dejó todo y vino para salvarnos a nosotros. Además, no solo eso, sino que Jesús viene para quedarse, no quiere que sea como de pasito, ¿no es cierto? Ay, sí, ya nos hacemos amigos, todo, entonces te salvo y luego chao. No, Jesús no es así, ya Jesús quiere ser tu mejor amigo, Jesús quiere quedarse ahí en tu vida para siempre. Y Jesús viene para quedarse y por eso Él no habló con Zaqueo desde el árbol, no le dijo, Zaqueo, tengo algo importante que decirte, pero tú tranquilo, tú quédate ahí en el árbol, que quería irse a la mesa con Él, a comer y a entablar una relación con Él. Y eso es lo que Jesús también quiere hacer con nosotros. Ahí tener una conversación con nosotros y conocernos y que nosotros le conozcamos a Él. Y ahora vamos a ver un poco de la búsqueda de Zaqueo. Entonces, Zaqueo, primero, es un personaje interesante ya porque era súper curioso. Entonces, Zaqueo estaba curioso por conocer quién era Jesús, pero yo pienso que él en verdad tenía un deseo interno en su corazón de conocer a un Salvador, porque él era una persona, yo no creo que se sentía orgulloso de quién era. Ya, él era una persona que estaba engañando y estafando a todo el mundo. Y yo no pienso que él se sentía realmente feliz con la vida que él llevaba. Y tal vez si escuchó de Jesús algo que le dio un mínimo de esperanza, él quería conocerlo y tal vez él dijo como, no, yo quiero conocer a Jesús solo como que para hacerles enojar a todas las otras personas porque él se va a quedar en mi casa a comer. Sino que yo sí pienso que él tenía un deseo interno que ni siquiera él sabía que necesitaba de Jesús. Y a veces eso nos puede pasar a nosotros. Número 2, tenemos que él fue como un niño, ya un niño que a quién se le ocurre trepar un árbol para ver una persona. Y él seguramente trepó un árbol para que las otras personas que estaban ahí no le atropellen, no le manden sacando a palazos porque había una gran multitud que quería ver a Jesús. Pero él fue como un niño en el sentido de como, ya no me importa si me ven ahí trepado. Y esto me hace pensar en cómo somos nosotros. Si nosotros vivimos una fe como niños, como si no nos importara, ¿no es cierto? Lo que la gente dice o piensa, los niños hacen lo que tengan en su corazón. Y nosotros estamos dispuestos a hacer eso, a vivir como niños, porque en la palabra, en Mateo 18:3, dice justamente eso, que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Y por eso a mí me encantan los niños, ¿ya? Porque solo verles es como ver cuánta facilidad ellos tienen para específicamente en Jesús. Y ellos creen porque eso es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, una necesidad profunda, intensa de Él. Y aquí hay otra cosa súper importante, que Zaqueo buscó a Jesús, no buscó lo que decían de Él, no buscó como a la gente a decir como, ¿qué está diciendo de Jesús? ¿Qué está haciendo?
Él quería como que verle. No buscamos a Jesús, buscamos de llegar a Dios y buscamos como muchas cosas. Y el mundo te ofrece muchas cosas para eso. Te dice, tú puedes llegar a Dios con cualquier cosa, tú solo vive tu vida y le encontrarás, ¿ya? Pero ¿por qué no nos atrevemos a buscar a Jesús y ver quién es Él realmente y conocerle? Y entonces probar si realmente lo que Él dice es cierto. Y Jesús quiere que tú sepas que Él te ama tanto que vino a este mundo para dar la vida por ti. Y que eso significa que tú cambias la vida completamente. Que no importa lo que los demás digan de ti. Porque para el mundo, Zaqueo era un hombre que estaba completamente perdido. O sea, Zaqueo ya no tenía remedio en pocas. Zaqueo estaba perdido para sus padres, me imagino, para sus hermanos. Yo ni siquiera sé si tenía hermanos, pero les doy el ejemplo. Zaqueo estaba perdido para toda la gente. Era como, ya, el que no tiene remedio, el que siempre ha sido así y el que siempre será. Pero para Jesús no es así. Aunque tú pienses y sientas que tú no tienes remedio, que la gente te ha dicho como, ya, ay, esta pobre persona. Ya, Jesús quiere decirte que Él te ama y que Él viene para darte esa esperanza que tu corazón, aunque tú conscientemente no lo pienses a veces, estoy segura que tú has sentido alguna vez que necesitas algo, que necesitas una solución, que necesitas una salida, que necesitas que tu vida cambie de alguna manera. Y Jesús es tan lindo porque Él viene a darte esa libertad, a decirte, no importa lo que las personas piensen, importa lo que yo pienso de ti. Y yo pienso que tú eres una creación preciosa. Y yo estoy aquí para darte eso. Y para que podamos ser mejores amigos y para que tu vida en verdad pueda cambiar. Entonces, esta búsqueda que hace Jesús para nosotros deja pinceladas de amor, de cuánto Él te ama, porque esa es la gran muestra de cuánto Él te ama, que está buscándote todo el tiempo. Y también deja pinceladas de, pues, esta cajita vacía, porque pienso que deja pinceladas de esa necesidad que no todos tenemos en el corazón de conocer a Jesús. Y eso me encanta porque es como, aunque yo ya he recibido a Jesús como en mi corazón y en mi vida, siempre tengo que estar recordándome, yo necesito tanto, tanto de Él. Y me parte el corazón porque es tan lindo poder tener a alguien con quien puedo llorar, con quien puedo compartir mis mayores alegrías. Jesús es todo para mí. Solo quiero abrirles el corazón porque sé que muchos no nos hemos dado cuenta cuánto necesitamos a Jesús. Y Jesús ha estado ahí todo el tiempo. Entonces, eso es lo más hermoso realmente. Y la búsqueda de Zaqueo también me impresiona porque la búsqueda de Zaqueo es la búsqueda que muchos de nosotros hemos tenido, o tal vez algunos de ustedes siguen teniendo en este tiempo. Es esa búsqueda de algo más, de una esperanza, de lo que tu vida le hace falta. Pienso que nosotros también somos llamados a una búsqueda más allá, porque Jesús tal vez ya te buscó, ya te encontró, tú ya estás viviendo la vida con Jesús, pero después de eso, ¿qué? Tal vez Dios te está llamando a que pases por Jericó, que tal vez puede ser tu colegio, tu universidad, tu trabajo, tu familia. ¿Y qué tal que Dios te está mandando a hacer eso, a ir y a buscar a una persona que tú vayas y te hagas amigo y le digas, ven, come conmigo, salgamos a comer y solo conversar y conversar, porque en ese versículo que les dije que de ley había como un espacio en el que Jesús, justo aquí, antes de que Zaqueo diga que él va a cambiar su vida así por completo, yo pienso que Jesús de ley tuvo que tener una conversación ahí en la casa. Y esa es la conversación que mucha gente, muchos de nuestros amigos, de nuestra familia necesitan escuchar. Una conversación llena de amor que solo le digas a la persona, yo estoy aquí para ti. O sea, no importa lo que estés pensando, no importa lo que estés sintiendo, yo me voy a quedar aquí y yo voy a estar aquí respaldándote. Y yo te quiero presentar además a alguien que nunca te va a defraudar, porque nosotros estamos llenos de personas a nuestro alrededor o en la vida. Tenemos una larga historia de personas que nos han defraudado un montón, pero Jesús nunca va a hacer eso contigo. Conmigo nunca lo ha hecho. Así que, y con muchos de aquí, sé que nunca lo ha hecho y nunca lo hará.
Entonces, esto es tan importante, esa conversación que nosotros podamos tener con personas, y todo empieza con una relación, con llamarle por su nombre, con que esa persona sienta que tú le importas, porque así es como a Jesús tú le importas tanto que Él sabe todo de ti. Ya él te conoce de pies a cabeza y Él sabe lo que tú necesitas, lo que tú piensas, lo que tú sientes, y Él te comprende al 100%, ya, porque Él también vino a esta tierra para para que tú sepas que Él te comprende en todo. Y además, aquí donde dice Zaqueo dijo, voy a dar a los pobres la mitad de mis cosas, y si en algo he defraudado a alguien, le voy a devolver la cantidad que sea 4 veces más. Aquí podemos ver que Zaqueo, después de ese encuentro con Jesús, él no solo dijo como que gracias Jesús por venir a mi casa, fue lo máximo cenar contigo, tuvimos una súper conversación, sino que él se dio cuenta como, wow, yo ya no quiero ser la misma persona que yo era antes, yo quiero ser alguien diferente. Y entonces él decidió tomar una acción, y esa es la acción que viene después de que nosotros nos arrepentimos de las cosas que hacemos mal, porque todos lo hacemos y lo hacemos diariamente, pero ahí está Jesús para decirte como, vamos, o sea, yo estoy contigo, yo te acompaño, y toma ese paso, ¿no es cierto? Cambia tu vida. Y eso viene justamente por la salvación, por solo confiar en Jesús y decirle, sí, Señor, o sea, yo he fallado tanto, no solo a ti, sino a la gente a mi alrededor, y he hecho cosas que no he debido, pero ya tú me perdonaste todo, y me vas a perdonar hasta que me muera todo lo que haga. Y entonces acepto que tú seas el dueño de mi vida para siempre, y que tú me guíes, y que tú me des la mano, y que cuando me caiga tú me levantes, porque de eso se trata la salvación, que nosotros no podemos hacer nada para ganarla ni para merecerla, es solo por amor. Y aquí le dice, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Por qué le dice eso? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, ¿no es cierto?, que Abraham fue el hombre que Dios llamó al principio para que empiece su pueblo, y entonces se conoce a Abraham como que el padre de la fe, ¿no es cierto? Y aquí Jesús no solo estaba probando que Zaqueo era probablemente un judío, que sí era descendiente de Abraham después de mucho tiempo, sino que él era hijo de Abraham por la fe, o sea, por creer, porque cuando nosotros creemos en Jesús y le aceptamos como nuestro Salvador, entonces somos adoptados como sus hijos. Y entonces es por eso que dice que era hijo de Abraham, no solo por el linaje, sino por la fe, por creer. Y aquí dice además que el Hijo del Hombre, que es Jesús, ¿ya? Aquí esto me encanta porque nos da la idea que Jesús, cuando vino a esta tierra, no solo fue 100% Dios, sino también fue 100% hombre. Y Él sufrió todas las cosas que nosotros sufrimos a diario. Y entonces aquí nos está diciendo que el Hijo del Hombre vino a buscar, esta es su misión, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos los perdidos, somos las ovejitas perdidas. Y Jesús viene a buscarte así como un pastor que deja todas sus ovejas y va por la una que se está perdiendo, que se va a caer al barranco, y le va a salvar. Y entonces eso es lo que Él hace con nosotros, buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora regresando un poco a las pinceladas, recuerden que si Jesús dejó estas pinceladas o está dejando estas pinceladas actualmente en nuestra vida de amor y de esa necesidad de Él, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, dejar estas pinceladas de amor y de necesidad de Cristo en otras personas, solo con nuestra vida. Pero además de eso, pienso que haciendo esta búsqueda que Jesús hace por nosotros con otras personas, y diciendo como, ven, conoce a Jesús, Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Muchas vidas pueden ser salvas, y entonces Jesús viene a cambiar todo eso, porque Él no vino a buscar a las personas que supuestamente estaban bien, Él vino a buscar a los que estaban así como Zaqueo, y eso es lo que Jesús hace, sacarnos, y no le importa meter la mano ahí en el lodo y sacarte, y por eso es que Jesús es
es lo máximo, o sea, en verdad, parece como que un poco exagerado lo que estoy diciendo, que Jesús es lo máximo y que Él va a hacer que tu vida cambie. ¿Por qué no le das una oportunidad? Porque tal vez has escuchado como de mí, que Jesús es lo máximo y todo, pero si tú no lo has experimentado, ¿por qué no le dices como Jesús, a ver, si tú en verdad eres verdadero y en verdad viniste a buscarme, y eso es lo que estás sintiendo en tu corazón, entonces solo di, muéstrate hacia mí. Y yo quiero aprender a confiar en ti, así como un niño, como no te puedo ver, pero voy a confiar. Y voy a entregarte mi vida, porque sé que igual si no lo hago, mi vida tampoco va a cambiar en nada. Pierdes intentando conocer a Jesús. Nada. Es más, ganas la vida eterna con Él, no solo en el cielo, sino desde ahora.